La familia de Elena no la defendió, la llevó al campo, la ató a un poste, y la dejó allí para morir. Cuando ya todo estaba perdido, un apache apareció entre las sombras, y juntos descubrieron una carta oculta que podía destruir todas las mentiras. Quédate hasta el final, la verdad que guarda esa carta no es para corazones débiles. La noche estaba callada y dura, como si el mundo hubiera perdido toda compasión. La mujer caminaba con las manos atadas y los pasos torpes, empujada por dos figuras que no mostraban dolor ni duda. Ellos no hablaban, solo avanzaban con decisión, como si ya hubieran entregado su corazón a la oscuridad. Ella no lloraba. Ya no quedaban lágrimas. Su cuerpo estaba cansado y su alma estaba herida, pero todavía respiraba, y eso significaba que aún tenía un pequeño espacio para la esperanza. La llevaron hasta un terreno seco, donde el viento golpeaba fuerte y frío. No había casas cerca, no había luces, no había caminos. Solo tierra dura, silencio y abandono. Uno de los hombres amarró la cuerda a un viejo poste. La cuerda apretó sus muñecas hasta dejar una sensación ardiente. La mujer cerró los ojos por un momento. No quería ver el rostro de quienes antes la llamaban familia. El aire alrededor era áspero, y cada respiración le costaba más. Ella escuchó la voz de la mujer que la había criado desde que llegó a ese hogar. Una voz que antes sonaba firme y protectora, pero que ahora estaba llena de desprecio. Dios verá lo que hiciste, dijo la mujer con dureza. Él decidirá tu final. La voz se alejó poco a poco, junto con los pasos que se reducían en la distancia. Nadie se volvió. Nadie dudó. Nadie preguntó si estaba segura. La dejaron allí como si fuera un objeto sin valor. Cuando el silencio se volvió completo, la mujer abrió los ojos y miró el cielo oscuro. Sentía como su cuerpo temblaba por la mezcla de miedo y frío. Sus dedos estaban rígidos, sus piernas débiles. Pensó en su esposo, en lo que había sufrido, en cómo su enfermedad lo consumió día tras día. Ella había luchado por él, había buscado ayuda, había pedido comprensión. Pero la familia había elegido la culpa fácil. Y ella era esa culpa. Un pensamiento aterrizó con fuerza en su mente: voy a morir aquí. Pero luego, algo muy pequeño nació dentro de ella. Una chispa. No estaba lista para rendirse. No les daré ese final, murmuró con voz frágil. No voy a desaparecer así. Intentó mover las manos, aunque cada movimiento le provocaba dolor. La cuerda era gruesa y estaba firme, pero ella no se quedó quieta. El dolor era mejor que la desesperación. El dolor significaba que su cuerpo seguía vivo. El viento no traía consuelo, pero sí le traía sonidos. Primero nada. Luego un crujido lejano, quizá una rama movida por el aire. Después otro sonido un poco más claro, algo parecido a un paso lento. La mujer abrió los ojos con un sobresalto. Miró en todas direcciones, pero la noche era demasiado oscura para distinguir formas. Sintió miedo. Pensó que quizá algún animal estaba acercándose. Quizá el final llegaría por un golpe inesperado. Pero luego escuchó un segundo paso, más firme, más decidido. Alguien estaba cerca. No sabía si era un hombre o una mujer, un amigo o un enemigo. Solo sabía que no estaba completamente sola. Su respiración se aceleró. Intentó gritar, pero su voz salió débil y quebrada. Un tercer paso se escuchó, ahora más próximo. La mujer contuvo la respiración. Su corazón latía rápido, como si intentara escapar de su pecho. Quiso pensar que tal vez, solo tal vez, alguien había venido a ayudar. Pero una parte de ella también temía que fuera otra persona enviada para terminar lo que la familia había empezado. La noche se abrió con un último sonido, un movimiento firme, seguro, como si una figura grande hubiera entrado en el claro. La mujer sintió un escalofrío que no era de frío. Algo estaba a punto de cambiar. El apache avanzaba con pasos lentos, guiado por un instinto que nunca lo había traicionado. Había vivido muchos años lejos de la gente, observando el mundo desde la distancia, aprendiendo a leer cada sonido, cada movimiento del viento, cada señal del suelo. Esa noche, mientras caminaba por el terreno seco en busca de leña, algo extraño había llamado su atención. No era un animal. No era el movimiento natural del campo. Era un sonido humano, débil, casi perdido. El apache se detuvo. Cerró los ojos por un momento y escuchó con calma. El viento arrastraba un susurro suave, como un quejido que provenía de un alma cansada. Él sabía distinguir el dolor cuando lo escuchaba. Era un eco que él mismo conocía demasiado bien. Siguió el sonido,
avanzando entre la tierra dura y las sombras. Cada paso lo acercaba a un sentimiento que no esperaba encontrar: urgencia. Desde hacía años no sentía obligación de proteger a nadie. Su vida estaba marcada por pérdidas, por silencios, por batallas que lo habían dejado con cicatrices en el cuerpo y en el corazón. Había decidido vivir lejos de todo para no volver a sentir dolor. Pero esa noche, sin entender por qué, no pudo ignorar la voz frágil que pedía ayuda sin pedirla. Cuando llegó al claro, el apache se detuvo de golpe. Frente a él vio a la mujer, atada al poste, con el cuerpo temblando y la mirada perdida. Por un instante pensó que quizá ya era demasiado tarde. Pero entonces vio su pecho moverse suavemente. Estaba viva. La mujer abrió los ojos al escuchar un nuevo paso. Su mirada se encontró con una silueta alta, fuerte, cubierta por un manto oscuro. No podía ver su rostro con claridad, pero sintió una presencia firme, distinta al odio que la había rodeado horas antes. Quiso hablar, pero su voz apenas salió como un hilo de aire. El apache se acercó despacio, asegurándose de que ella no se asustara más de lo que ya estaba. Miró la cuerda gruesa que aprisionaba sus muñecas. No preguntó quién la había dejado allí. No preguntó por qué. Lo único que veía era una persona abandonada, lastimada y a punto de perder la vida. Con un movimiento seguro, sacó un cuchillo pequeño de su cinturón. El brillo de la hoja reflejó un destello suave en la oscuridad. La mujer respiró hondo, temiendo un nuevo ataque. Pero antes de que pudiera retroceder, el apache habló con voz baja, firme y tranquila. «No voy a hacerte daño», dijo. Su tono no tenía duda. Era una afirmación que no necesitaba explicación. La mujer sintió como su cuerpo se relajaba un poco, aunque seguía temblando. Las palabras del apache parecían venir de un lugar sincero. Un lugar que ella no había visto en mucho tiempo. El apache cortó la cuerda con cuidado, evitando rozar su piel herida. Cuando las cuerdas cayeron al suelo, la mujer dejó escapar un suspiro que llevaba horas atrapado. Sus manos quedaron libres, pero sus piernas no tenían fuerza. Se tambaleó. El apache extendió un brazo para sostenerla con suavidad, sin presión, sin intención de imponer nada. «Puedes apoyarte», dijo con calma. Ella lo hizo, aunque con miedo. El calor del brazo del apache contrastaba con el frío del aire. El hombre miró su rostro y vio en sus ojos una mezcla de dolor, agotamiento y esperanza rota. Era la mirada de alguien que había sido traicionado y abandonado. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. La mujer quiso responder, pero sus palabras se ahogaron. El apache entendió que no era el momento de exigir explicaciones. «Puedo llevarte a un lugar seguro», añadió. Ella dudó. No conocía a este hombre. No sabía nada de él. Pero su corazón, cansado de miedo, reconoció algo diferente en su presencia: protección, no amenaza. Asintió lentamente. El apache la levantó con cuidado, como si cada movimiento pudiera romperla. Y juntos, por primera vez, dieron un paso lejos del lugar donde la muerte había querido alcanzarla. El apache avanzaba con la mujer apoyada en su brazo, cuidando cada paso para que ella no perdiera el equilibrio. El terreno era duro y áspero, pero él lo conocía como si fuera parte de su propio cuerpo. Sabía dónde pisar, dónde girar y qué zonas evitar. La mujer respiraba con dificultad, pero al menos ya no estaba sola. Su mente todavía estaba llena de miedo, pero sus piernas empezaban a responder lentamente. La noche seguía oscura, y cada sonido del campo parecía más fuerte de lo normal. Un crujido de ramas, el canto lejano de un ave nocturna, el roce del viento, todo hacía que la mujer mirara nerviosa a su alrededor. El apache lo notó. «Estás a salvo conmigo», dijo en voz baja, sin detenerse. Ella no sabía si podía creer completamente en esas palabras, pero algo dentro de su pecho se aferró a ellas. Había pasado tantas horas sintiendo que su vida no valía nada, que escuchar una frase así le trajo un calor inesperado. Aún así, su corazón golpeaba con fuerza cada vez que recordaba las voces que la habían condenado. «¿A dónde me llevas?», preguntó con voz débil. «A un lugar donde nadie te encontrará esta noche», respondió el apache. Ella bajó la mirada. No entendía por qué un hombre desconocido había decidido ayudarla sin pedir nada a cambio. Su experiencia le decía que la gente rara vez hacía cosas sin interés. Pero este hombre parecía diferente. Su forma de caminar, la firmeza de su postura, su silencio respetuoso, todo daba la impresión de que llevaba una vida marcada por el aislamiento y la lucha. Tras unos minutos, el apache se detuvo.
Frente a ellos había un pequeño sendero oculto por arbustos y tierra levantada. Si uno no conocía la zona, jamás lo habría visto. Por aquí, dijo. La mujer avanzó con cuidado, sintiendo como el terreno se volvía más suave y menos expuesto. El sendero descendía hacia una zona protegida por rocas altas. Era como si la naturaleza hubiera creado un pequeño refugio secreto, lejos de miradas y caminos. Cuando llegaron al fondo del sendero, ella vio una estructura sencilla hecha con madera y piedras. No era una casa grande ni cómoda, pero parecía segura. Tenía un techo bien armado, una entrada pequeña y un espacio donde el apache claramente había vivido durante mucho tiempo. La mujer se detuvo frente a la entrada. Sus ojos se llenaron de emociones difíciles de ordenar. Era la primera vez en muchas horas que veía un lugar que no estaba marcado por odio o abandono. «Puedes entrar», dijo el apache mientras dejó la leña que había recogido. Ella dio un paso hacia adelante, pero luego dudó. «No quiero traerte problemas», murmuró. El apache la miró fijamente, con un gesto serio pero tranquilo. «No eres un problema. Solo eres una persona que necesita ayuda». La mujer sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie decía algo así. Se obligó a caminar despacio hacia el interior. El refugio estaba limpio, ordenado, con una manta gruesa extendida sobre una plataforma de madera que servía de cama. Había un recipiente con agua y un fuego pequeño listo para encender. El apache entró después de ella y preparó el fuego con rapidez. La luz cálida iluminó el lugar, dejando ver sus rasgos fuertes y sus ojos oscuros. Él colocó una manta alrededor de sus hombros sin tocarla más de lo necesario. «Siéntate», dijo con suavidad. Ella obedeció. Sus manos seguían temblando, pero ya no por miedo al abandono, sino por el agotamiento acumulado. El apache tomó un cuenco de agua y se lo ofreció. «Bebe despacio». La mujer lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. Había dolor en su mirada, pero también una pregunta silenciosa: «¿Por qué me ayudas?». El apache pareció entenderla sin escuchar palabras. «Porque un día yo también estuve solo en la oscuridad», dijo. «Y alguien me ayudó». La mujer apartó la mirada, sintiendo una calma que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez desde su abandono, sintió que tal vez la vida todavía tenía un camino para ella. El fuego comenzó a crecer dentro del refugio, llenando el espacio con una luz suave que hacía que el frío de la noche quedara lejos. La mujer observaba las llamas con una mezcla de alivio y cansancio. Cada chispa parecía llevarse un poco del dolor que había acumulado, pero todavía tenía miedo de cerrar los ojos. Sentía que si se dormía, algo malo podía suceder de nuevo. El apache, sentado un poco más lejos para darle espacio, trabajaba en silencio, afilando una herramienta pequeña con movimientos lentos y seguros. No la miraba fijamente, pero era evidente que estaba atento a cualquier cambio en su respiración o postura. Había aprendido, en su vida solitaria, a reconocer cuando alguien estaba al borde de romperse. Después de unos minutos, la mujer habló por primera vez desde que llegaron al refugio. «Gracias por no dejarme allí». Su voz era baja, casi un susurro, pero el apache la escuchó con claridad. «No tengo costumbre de abandonar a quien necesita ayuda», respondió sin levantar la vista de su herramienta. Ella tragó saliva y apretó las manos sobre su regazo. «Yo, no sé por qué hicieron eso conmigo. Ellos siempre dijeron que yo era parte de la familia». El apache alzó la mirada. Sus ojos oscuros eran profundos, como si guardaran historias que nadie más conocía. «A veces, la gente que debería cuidarnos es la primera que nos hace daño», dijo con calma. La mujer sintió como esas palabras golpeaban un lugar sensible dentro de ella. Era verdad. Durante años había intentado creer que su hogar era un lugar seguro, pero la noche anterior había demostrado lo contrario. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. El apache respiró hondo. No estaba acostumbrado a presentarse. Llevaba tanto tiempo viviendo lejos de otras personas que su nombre ya no era algo que compartiera con facilidad. «Puedes llamarme Apache», respondió finalmente. No dio más detalles. No explicó su historia. Pero en su tono había honestidad suficiente. Ella asintió con timidez. «Yo me llamo Elena». El apache repitió el nombre para fijarlo en su memoria. «Elena». La mujer sintió algo extraño cuando escuchó su nombre en la voz del apache. Era como si lo dijera con respeto, no con desprecio ni juicio. Se dio cuenta de que llevaba horas sintiendo miedo, pero en ese pequeño instante sintió un fragmento de seguridad. Intentó moverse un poco,
pero su cuerpo reaccionó con dolor. El apache lo notó de inmediato. Tienes heridas en las muñecas. Te traeré algo para limpiarlas. Elena lo observó mientras él buscaba una pequeña bolsa de cuero donde tenía hierbas secas y un paño limpio. Cuando regresó, se arrodilló frente a ella sin hacer ningún movimiento brusco. No te haré daño, dijo de nuevo, como si quisiera recordarle que estaba a salvo. Elena extendió las manos con timidez. El apache tomó sus muñecas con mucho cuidado, evitando presionar demasiado. El paño húmedo se deslizó sobre la piel irritada, produciendo una sensación fresca que aliviaba el ardor. Elena cerró los ojos, no por miedo, sino por la extraña paz que sentía. Nadie había cuidado de ella de esa manera en mucho tiempo. Has pasado por algo muy duro, dijo el apache sin dejar de limpiar. Pero no estás sola ahora. Elena abrió los ojos lentamente y lo miró. No sé qué voy a hacer mañana. Primero debes descansar. Luego veremos el camino, respondió él. Ella asintió. Era la primera decisión sencilla que podía aceptar. El apache terminó de vendar sus muñecas y se levantó para ajustar el fuego. Elena observó cómo sus movimientos eran firmes pero tranquilos, como si cada gesto tuviera un propósito claro. Puedes dormir un poco, dijo él. Yo estaré aquí. La mujer respiró hondo. Por primera vez, la noche no parecía un enemigo. Se recostó lentamente sobre la manta, sintiendo el calor del fuego cerca y la presencia silenciosa del apache vigilando. Sus ojos se cerraron. Y en esa oscuridad, por primera vez desde su abandono, encontró descanso. Elena despertó con un sobresalto, como si un recuerdo oscuro hubiera intentado arrastrarla de vuelta al lugar donde la abandonaron. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El refugio estaba tranquilo. El fuego se había reducido a brasas cálidas, y la luz suave iluminaba las sombras del interior. El silencio no era amenazante. Era un silencio que daba calma. El apache estaba sentado cerca de la entrada, observando el exterior con atención. No parecía cansado, aunque seguramente no había dormido en toda la noche. Elena se incorporó con cuidado. Sus muñecas vendadas le recordaron la crueldad que había vivido, pero también la ayuda inesperada que había recibido. El apache se giró apenas para verla. ¿Dormiste un poco? Sí, gracias a ti, respondió ella. El apache asintió y volvió la vista hacia afuera. Parecía pensar en algo. Elena lo observó por unos segundos. Su figura era fuerte, firme, como alguien acostumbrado a enfrentar tormentas sin retroceder. Pero también había en él una serenidad que la hacía sentirse protegida. Después de un momento, Elena tomó aire profundamente. Necesito contarte algo, algo que puede cambiar todo. El apache giró su rostro hacia ella. No habló, solo esperó. Ellos me culparon por la muerte de mi esposo, dijo Elena, con la voz entrecortada. Pero no fue así. Yo cuidé de él hasta el final. Lo llevé a doctores, busqué ayuda, hice todo lo que pude. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Él me dejó una carta donde explicaba la verdad, donde decía que yo no tenía culpa. El apache frunció levemente el ceño. ¿Dónde está esa carta? Elena bajó la mirada. En la casa donde vivíamos. La escondí detrás de una tabla suelta, porque sabía que si su familia la encontraba, la destruiría. Esa carta puede salvarme. Puede probar que no soy lo que ellos dicen. El apache entendió de inmediato la importancia de esas palabras. Si tienes esa carta, tienes la verdad, dijo. Y la verdad es lo único que puede romper la mentira. Elena respiró hondo. Quiero recuperarla. Pero sé que es peligroso. Puede haber gente vigilando. Ellos no querrán que esa carta salga a la luz. El silencio se volvió pesado por un instante. Elena esperaba que él dijera que era una locura, que no debían hacerlo, que era mejor quedarse escondidos. Pero el apache no era un hombre que retrocediera ante el peligro cuando la justicia estaba en medio. Si esa carta puede cambiar tu destino, dijo él con voz firme, iremos por ella. Elena levantó la cabeza. ¿De verdad harías eso por mí? Te encontré al borde de la muerte, respondió él. No voy a permitir que sigan haciéndote daño. La verdad debe salir. Elena sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera de esa forma. Por un momento, se quedó sin palabras. Debemos movernos con cuidado, añadió el apache. Iremos por un camino que pocos conocen. Llegaremos a tu casa sin que nos vean.
Elena asintió. Tengo miedo, confesó. Todos lo tenemos cuando algo importante está en juego, dijo él. Pero no estarás sola. Elena respiró profundamente y miró alrededor del refugio. A pesar del miedo, por primera vez sintió que tenía una oportunidad. Una oportunidad real de recuperar su voz, su nombre, su vida. Dime cuando estás listo para partir, dijo ella. El apache tomó su arco, su cuchillo y una pequeña bolsa con provisiones. Estoy listo ahora. Elena se levantó despacio. Sus piernas aún estaban débiles, pero su corazón tenía una nueva fuerza. El camino que iban a recorrer sería peligroso. Podría cambiarlo todo. Pero era un camino que debían enfrentar juntos. Elena siguió al apache fuera del refugio. El aire de la mañana era frío, pero diferente al de la noche. No traía el miedo del abandono, sino la sensación de un nuevo comienzo. El apache caminaba delante, firme, silencioso, como si conociera cada centímetro del terreno. Elena ajustó la manta alrededor de sus hombros y respiró hondo. Sabía que cada paso la acercaba a un lugar que había jurado no volver a ver. Debemos movernos sin dejar rastro, dijo el apache sin detenerse. Su voz era baja, pero segura. Elena asintió. No tenía experiencia en moverse en secreto, pero confiaba en él. Había salvado su vida, la había cuidado y ahora la guiaba hacia la verdad que podía cambiarlo todo. El sendero que eligió el apache era estrecho y estaba cubierto por ramas secas y tierra acumulada. Alguien que no conociera la zona jamás lo encontraría. Elena se esforzaba por seguir sus pasos exactos, apoyando los pies en los mismos lugares para no dejar huellas distintas. ¿Cuánto tardaremos?, preguntó ella. Si no nos encontramos con nadie, llegaremos antes del mediodía, respondió él. Elena tragó saliva. La idea de volver a ver la casa donde perdió a su esposo y donde su vida cambió para siempre le revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, dentro de su pecho había una determinación nueva. Esa carta era su única prueba, su única defensa. Mientras caminaban, el apache miró hacia el horizonte. No quiero que tengas miedo, dijo sin girarse. El miedo no me detiene, respondió Elena. Solo me recuerda lo que está en juego. El apache hizo un pequeño gesto de aprobación. No era un hombre de muchas palabras, pero respetaba a quien enfrentaba su dolor con valentía. Tras un rato de caminar, llegaron a una zona donde los árboles formaban una especie de túnel natural. La luz apenas entraba, creando sombras largas que se movían con el viento. Elena sintió un escalofrío, no por frío, sino por los recuerdos que comenzaban a despertar. Fue en ese bosque donde había pasado muchas tardes con su esposo. Él la llevaba allí para escapar de los problemas de la familia, para respirar aire puro, para recordar que la vida podía ser buena incluso cuando todo alrededor parecía romperse. Avanza detrás de mí, dijo el apache. El suelo aquí es inestable. Elena colocó un pie tras otro, con cuidado. En un punto, el terreno cedió un poco y ella perdió el equilibrio. El apache reaccionó de inmediato, la sostuvo del brazo con firmeza. Gracias, dijo ella, recuperando el aliento. No voy a dejar que caigas, respondió él con calma. Siguieron avanzando hasta que el bosque se abrió en una ladera suave. Desde allí, Elena pudo ver a lo lejos la casa donde había vivido. Su corazón comenzó a latir más rápido. Aunque la distancia era grande, reconocía cada línea de la silueta, el techo claro, la ventana pequeña del ático, la puerta que siempre crujía cuando su esposo llegaba tarde. El apache notó su respiración agitada. ¿Estás segura de seguir? No tengo elección, susurró Elena. Ellos quieren borrarme de su vida, pero no van a borrar la verdad. El apache observó la casa unos segundos más. Habrá gente vigilando. Pero no en el lugar donde entraremos. ¿Qué lugar?, preguntó Elena. El cobertizo trasero, explicó. Está lejos de la entrada principal. Y siempre queda un hueco bajo la pared. Suficiente para entrar sin ser vistos. Elena recordó ese cobertizo. Recordó cómo su esposo guardaba allí herramientas, frascos, viejos objetos que no quería tirar. Recordó la tabla suelta donde había escondido la carta. Su estómago se tensó. Es nuestro único camino, dijo ella. El apache asintió. Iremos con cuidado. Y saldremos con la verdad. Elena respiró profundamente. A lo lejos, la casa parecía silenciosa, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que ese lugar guardaba heridas que no habían cerrado. Y ahora, regresaba para enfrentarlas.
Elena y el Apache avanzaron bordeando la ladera hasta llegar a una zona donde la maleza era tan alta que cubría casi todo. Desde allí, la casa estaba lo suficientemente cerca como para escuchar cualquier ruido, pero también lo bastante lejos como para que nadie los notara. El Apache levantó la mano para indicar silencio absoluto. Elena sintió que su cuerpo se tensaba. Ese lugar, que alguna vez fue su hogar, ahora le producía un miedo que le apretaba el pecho. «Quédate detrás de mí», murmuró el Apache sin apartar la vista de la casa. Elena asintió. El viento movía las ramas con suavidad, pero su corazón golpeaba con fuerza. Sus ojos buscaban señales, una sombra, un movimiento, cualquier indicio de que alguien estuviera vigilando. Sin embargo, todo parecía quieto, demasiado quieto. El Apache agachó el cuerpo y avanzó hacia la parte trasera del terreno. Cada paso era silencioso, controlado. Elena lo imitó lo mejor que pudo, aunque su respiración se aceleraba con cada metro que se acercaban. Al llegar al borde del cobertizo, se detuvieron. Desde afuera, la estructura parecía vieja y descuidada, como si nadie la usara desde hacía mucho tiempo. Pero Elena sabía que eso era exactamente lo que hacía ese lugar tan útil para esconder algo valioso. El Apache palpó el suelo con los dedos, buscando el hueco que había mencionado. «Aquí está», dijo en voz baja. Un espacio entre la madera y la tierra permitía pasar gateando. El Apache abrió un poco más el hueco con las manos, sin hacer ruido. Luego la miró. «Entra tú primero. Yo te sigo». Elena tragó saliva. Le costaba respirar, pero asintió. Se arrodilló y, con cuidado, comenzó a deslizarse hacia adentro. El olor a madera húmeda y polvo la envolvió. Recordó las veces que entró allí con su esposo, buscando herramientas, riéndose de cosas pequeñas, compartiendo momentos que ahora parecían de otra vida. El Apache entró detrás de ella y cerró el hueco lo suficiente para no llamar la atención. Dentro del cobertizo la oscuridad era densa, pero el Apache sacó una pequeña vela de su bolsa y la encendió con rapidez. La llama iluminó las paredes, mostrando estantes vacíos, cajas viejas y herramientas oxidadas. «Elena», dijo él suavemente. «Muéstrame dónde está la tabla». Ella señaló la pared del fondo, donde una tabla estaba un poco inclinada. Su esposo la había aflojado un día sin querer, y por eso ella había elegido ese lugar para esconder la carta. Se acercó temblando. Sus dedos rozaron la madera. «Está aquí». Pero en el instante en que intentó mover la tabla, un crujido fuerte resonó afuera. El Apache reaccionó al instante. Sopló la vela y puso un dedo sobre los labios de Elena. Silencio total. Pasos. Fuertes. Varios. Elena sintió como el miedo le subía por el pecho. Reconocía esas voces, aunque intentaban hablar bajo. «Busca en el cobertizo», dijo una voz masculina, dura, llena de rabia contenida. Era el cuñado de su esposo. Era el mismo que la había llevado al lugar donde casi murió. El Apache la tomó del brazo con suavidad pero firmeza. «Quédate detrás de mí», susurró casi sin mover los labios. La puerta del cobertizo se movió. Alguien intentaba abrirla. El Apache colocó el cuerpo entre Elena y la entrada, preparado para cualquier golpe. La puerta se abrió de golpe y dos hombres entraron con linternas. La luz iluminó el rostro del primer hombre, que se quedó congelado al verlos allí. «Tú», gritó señalando a Elena. «Sabía que no estabas muerta». El otro hombre levantó una barra de hierro. «Esta vez no saldrás viva». Pero antes de que dieran un paso, el Apache avanzó como una sombra rápida y firme. Su brazo detuvo el golpe de la barra con una fuerza impresionante. El metal chocó contra su antebrazo, pero él no retrocedió. Tomó al hombre por la muñeca y lo empujó hacia atrás con un movimiento limpio. El hombre cayó contra una mesa rota. El segundo hombre corrió hacia Elena, pero el Apache lo interceptó con un giro rápido. Lo desarmó y lo lanzó hacia una pila de cajas. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de los dos agresores, ahora en el suelo. Elena estaba temblando, pero sus ojos miraban al Apache con una mezcla de asombro y gratitud. «Debemos irnos», dijo él, tomando la tabla suelta. «La carta tiene que estar aquí». Elena extendió la mano entre la pared y la madera. Sus dedos tocaron un papel doblado. La carta. La verdad. Su única defensa. El Apache la tomó de la mano. «Ahora sí, corramos». Elena sujetó la carta con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Sentía como su corazón golpeaba con tanta intensidad que parecía querer salir de su pecho.
El apache la tomó de la mano y la guió hacia el hueco por donde habían entrado. Los dos hombres que intentaron detenerlo seguían aturdidos en el suelo, pero no tardarían en recuperar el aliento. Rápido, murmuró el apache, agachándose para salir primero. Yo te saco. Elena se deslizó detrás de él, sintiendo como la tierra fría raspaba sus brazos. En cuanto ambos estuvieron afuera del cobertizo, el apache cubrió la entrada con ramas sueltas para confundir a quienes los persiguieran. ¿Hacia dónde?, preguntó Elena en un susurro casi inaudible. Al bosque, respondió él. Es el único lugar donde ellos no pueden seguirnos sin perderse. Elena asintió, aunque la idea de volver a ese bosque oscuro le provocaba un estremecimiento. Sin embargo, era la única salida. Los pasos dentro del cobertizo ya se escuchaban de nuevo. Los hombres estaban comenzando a levantarse. El apache tomó aire profundamente. Corre conmigo. No te detengas. Elena apretó la carta contra su pecho y corrió. El terreno detrás de la casa era duro y desigual. Con cada paso, Elena sentía el peso del miedo y la urgencia. El viento soplaba fuerte entre los árboles, levantando hojas secas que se mezclaban con la tierra. Cada rama que se movía parecía un peligro, pero el apache no dudaba. Él avanzaba como si el bosque reconociera sus pasos. Ahí están, gritó una voz detrás de ellos. Elena no se atrevió a voltear. Sabía quién era. Sabía que si la atrapaban, destruirían la carta sin dudarlo. Esa carta era la voz de su esposo, el hombre que había confiado en ella, el único que habló la verdad antes de morir. Más rápido, dijo el apache, sujetando la mano de Elena para guiarla entre las sombras. Los árboles se volvían más densos y la luz se filtraba en líneas largas y delgadas. Elena sentía como su respiración se volvía más pesada. No estaba acostumbrada a correr así, no después del dolor y el abandono. Sus piernas ardían, pero no podía parar. Si te detienes, te alcanzarán, dijo el apache con firmeza. Elena apretó los dientes. Estoy bien, puedo seguir. Los pasos detrás de ellos se volvían más fuertes. Los perseguidores conocían parte del bosque, pero no los caminos secretos que el apache había recorrido durante años. Él los guiaba hacia una zona donde el terreno se volvía más alto y el aire más seco. De pronto, el apache hizo una señal para detenerse detrás de un grupo de rocas cubiertas de musgo. Quédate aquí. Debo confundirlos. No, dijo Elena con voz temblorosa. No me dejes sola. No te dejo, respondió él. Solo voy a alejarlos. Están demasiado cerca. Elena tragó saliva. El miedo la apretaba, pero confiaba en él más que en cualquier otra persona. El apache se agachó, tomó una piedra y la lanzó hacia un punto lejano del bosque. El ruido se extendió como un eco, profundo y claro. «¿Se fueron por ahí?», gritó un hombre. Los pasos cambiaron de dirección. Elena contuvo la respiración. El apache regresó a su lado en silencio. «Ahora», dijo él, «vamos hacia el refugio por un camino más largo. No volverán por aquí». Elena respiró hondo. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma tenía una nueva fuerza. La carta en sus manos parecía pesar más que el mundo entero. «Elena», dijo el apache mientras avanzaban con cautela, «esa carta puede traer justicia. Pero también puede traer más enemigos». «Lo sé», respondió ella. «Pero no pienso seguir viviendo con miedo». El apache asintió. «Entonces no estás huyendo, estás luchando». Elena miró la carta. «Estoy luchando por mi verdad». Y juntos, desaparecieron entre los árboles, dejando atrás el peligro por ahora, pero llevando en sus pasos el peso de lo que vendría. Elena caminaba detrás del apache con pasos lentos pero firmes. El bosque parecía más silencioso que antes, como si los árboles contuvieran el aliento junto a ellos. Cada vez que una rama crujía, el corazón de Elena se aceleraba. Pero el apache la tranquilizaba con su presencia. Su figura alta y segura avanzaba sin dudar, como si conociera cada raíz y cada sombra del camino. Elena llevaba la carta apretada contra su pecho. Era un papel suave, ya gastado por los días, pero dentro guardaba las palabras que podían salvarla. Sentía su peso emocional más que su peso real. Después de caminar un rato, llegaron a una zona donde el sol comenzaba a filtrarse entre las ramas. Allí el apache hizo una señal para que se detuvieran. Elena se dejó caer sobre una roca baja. Su respiración era pesada, pero no por cansancio, sino por la tensión que todavía no desaparecía. «Podemos descansar unos minutos», dijo el apache,
agachándose para mirar el suelo y asegurarse de que nadie lo seguía. Gracias, murmuró ella. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras se enredaban en su mente. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio que permitía respirar. Después de unos segundos, Elena abrió la carta con manos temblorosas. ¿Quieres leerla aquí?, preguntó el apache, sentándose a una distancia respetuosa. Elena asintió. Necesito recordar por qué estamos haciendo esto. Desdobló el papel con cuidado. La letra de su esposo llenaba la página con líneas inclinadas, fuertes, como él. Elena tragó saliva y comenzó a leer en voz baja, lo suficiente para que el apache pudiera escuchar. Mi amada Elena, si estás leyendo esto, quizá ya no estoy contigo. No quiero que nadie te culpe por mi enfermedad. Tú hiciste más de lo que cualquier persona habría hecho. Nunca te fallaste a ti misma. Nunca me fallaste a mí. Si alguien intenta lastimarte usando mi nombre, quiero que sepas que dejo mi verdad en tus manos. Elena se detuvo. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Su esposo no era un hombre que regalara palabras. Cada frase en esa carta tenía un significado profundo. Él siempre fue justo, dijo ella con voz quebrada. Pero su familia nunca quiso verlo. El apache observó la carta con respeto. Esa carta demuestra quién eras para él. Y demuestra quién eres tú. Elena respiró profundamente. Mi cuñado, él siempre creyó que yo era una carga. Pero yo nunca le deseé mal. Solo quería que mi esposo estuviera en paz. El apache se inclinó un poco hacia ella. La verdad hiere a quienes viven de la mentira. Por eso te quieren callar. Elena levantó la carta. ¿Crees que esto será suficiente para que dejen de perseguirme? El apache miró hacia el bosque, como si pudiera ver más allá de los árboles. No sé si ellos cambiarán. Pero tú tendrás algo que ellos no tienen, la palabra de un hombre honesto. La verdad puede no ser suficiente para calmarlos, pero sí puede darte libertad. Elena bajó la vista. No quiero vivir escondida. No lo harás, aseguró él. Pero antes de enfrentar a quienes te hicieron daño, debes sanar. Nadie lucha fuerte cuando el alma está rota. Elena lo miró sorprendida. No esperaba escucharlo hablar así. Había imaginado que el apache era solo fuerza, supervivencia, silencio. Pero en ese momento, vio otra cosa. Una profundidad que venía de su propio dolor. ¿Tú también perdiste a alguien?, preguntó ella suavemente. El apache quedó en silencio. Sus ojos, normalmente tranquilos, se oscurecieron. Sí, respondió finalmente. Perdí más de lo que puedo contar. Elena no insistió. Su respuesta era suficiente para entender que él conocía el dolor, la traición, la pérdida. El apache se puso de pie. Debemos seguir. Ellos no tardarán en volver a buscarte. Y no quiero que te encuentren débil. Elena guardó la carta dentro de su ropa, como si fuera una parte de su propio cuerpo. Estoy lista, dijo. Y juntos, con un paso firme aunque cargado de emociones, continuaron avanzando hacia un destino que todavía no conocían, pero que sabían que debían enfrentar. El camino hacia el refugio se volvió más difícil a medida que avanzaban. Las ramas bajas golpeaban los brazos de Elena y el suelo irregular hacía que tropezara más de una vez. Pero el apache siempre estaba allí, atento, ofreciéndole la mano cuando lo necesitaba o guiándola con solo un gesto. No hablaban mucho. El silencio era una forma de protección, una barrera invisible que los alejaba del peligro que dejaban atrás. Elena sentía su cuerpo cansado, pero dentro de su pecho había una determinación que no había sentido en meses. Cada paso que daba era una afirmación, estaba viva, estaba luchando, y no iba a dejar que la mentira definiera su vida. Cuando finalmente llegaron al refugio, el sol ya estaba alto. La luz iluminaba la entrada y hacía que el lugar pareciera menos amenazante que la noche anterior. Sin embargo, algo no encajaba. El apache levantó la mano para que Elena se quedara atrás. ¿Qué ocurre?, susurró ella. El apache no respondió. Caminó lentamente hasta la puerta del refugio. Sus pasos eran silenciosos, pero su cuerpo estaba tenso como si esperara un ataque repentino. Elena sintió un escalofrío. Ella también percibía algo extraño. El aire parecía distinto, más denso, como si alguien hubiera estado allí. El apache empujó la puerta con cuidado. El interior estaba revuelto. La manta que él había colocado estaba tirada en el suelo, el recipiente de agua volcado y los objetos que estaban sobre una mesa rústica ahora estaban desperdigados. Entraron, dijo Elena con un hilo de voz.
Elena, quédate afuera, indicó el apache con firmeza. Pero ella negó con la cabeza. No quiero estar sola. El apache la miró por un momento, luego asintió. Quédate detrás de mí. Si algo sucede, corres. Entraron juntos. El refugio estaba en completo desorden, pero no había señales de lucha. Parecía más bien que alguien había buscado algo con desesperación. Buscaban la carta, dijo Elena, sintiendo un nudo en la garganta. El apache examinaba cada rincón. Sabían que no te encontraron muerta. Pensaron que volverías aquí. Elena apretó los labios. Me quieren callar como sea. El apache se giró hacia ella. Por eso debemos pensar con cuidado. Ya no es seguro quedarnos aquí. Elena miró el refugio. Aunque era pequeño y humilde, había sido el primer lugar donde había sentido paz después del abandono. Era donde había descansado por primera vez, donde alguien había cuidado de ella sin pedir nada a cambio. Ahora, ese pequeño refugio también había sido alcanzado por la maldad que la perseguía. Lo siento, murmuró ella. Traje problemas a tu vida. El apache se acercó un paso. No eres un problema. Quien actúa con verdad nunca es un problema. El peligro lo traen quienes viven de la mentira. Elena respiró hondo. Entonces, ¿qué haremos ahora? Hay otro lugar, dijo él. Más lejos, más oculto. Nadie lo conoce. Pero tardaremos horas en llegar. Elena dudó. Su cuerpo estaba cansado, pero sabía que no podía quedarse allí. Estoy lista, respondió. El apache tomó una bolsa pequeña con provisiones que no habían sido destruidas. Luego apagó lo poco que quedaba del fuego para que no hubiera rastros de ellos. Antes de salir, Elena observó por última vez el interior del refugio. Allí había sentido por primera vez que no estaba sola. Allí había descansado, aunque fuese por unas horas, del dolor que cargaba. Ese recuerdo le dio fuerza. Vámonos, dijo ella. Salieron del refugio rápidamente. El bosque los recibió con un silencio tenso, como si también estuviera alerta. El apache avanzaba delante, atento a cada sonido. Elena lo seguía de cerca, con la carta escondida bajo su ropa, como un tesoro que debía proteger con su vida. Mientras caminaban hacia un destino desconocido, Elena sintió algo inesperado dentro de ella, no solo miedo, sino también fuerza. Una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que crecía cada vez que miraba al apache y lo veía dispuesto a luchar a su lado. Elena y el apache avanzaban por un sendero que casi no existía. Las ramas gruesas obligaban a agacharse y el suelo irregular hacía difícil cada paso. Aún así, ninguno de los dos se detenía. El peligro que habían encontrado en el refugio demostraba que ya no tenían un lugar seguro detrás de ellos. Solo podían avanzar. El sol comenzaba a bajar lentamente, cubriendo el bosque con una luz cálida y naranja. Elena respiraba con dificultad, pero no se quejaba. Sentía como la carta, guardada bajo su ropa, parecía latir junto a su corazón. Era su verdad, su esperanza, su razón para seguir peleando. El apache caminaba un poco delante de ella, atento a todo. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento del viento era analizado por sus ojos acostumbrados a la supervivencia. De vez en cuando se giraba para asegurarse de que Elena pudiera seguir su ritmo. ¿Quieres descansar unos minutos?, preguntó él con voz baja. Elena negó con la cabeza. No. Si paramos ahora, mi mente empezará a recordar todo. Prefiero seguir. El apache no insistió. Sabía que las heridas emocionales eran más peligrosas que las físicas. Y que a veces, seguir caminando era la única forma de mantenerse entera. Caminaron un rato más hasta que llegaron a una zona donde los árboles se abrían alrededor de una formación de rocas altas. El apache señaló hacia arriba. Debemos subir. Del otro lado hay un valle pequeño. Allí podremos escondernos por la noche. Elena observó la pendiente. No era imposible, pero sí exigía fuerza. Lo intentaré, dijo mientras tomaba aire. No estás sola, respondió el apache, ofreciéndole su mano. Elena la aceptó. La subida fue lenta. El suelo era resbaladizo y las piedras estaban cubiertas de tierra seca. 2 veces Elena perdió el equilibrio, pero el apache estaba allí para sostenerla antes de que cayera. Cada vez que él la ayudaba, Elena sentía una mezcla extraña en el pecho, agradecimiento, confianza, y algo más que todavía no podía nombrar. Cuando finalmente llegaron a la cima, Elena se detuvo a mirar el paisaje. El bosque se extendía como un manto verde y dorado bajo la luz del atardecer.
Era hermoso, pero también inmenso. Allí se daba cuenta de lo pequeña que era frente al mundo, y, aún así, seguía luchando. Toma un poco de agua, dijo el apache, pasándole un recipiente de cuero. Elena bebió despacio. ¿Cuánto falta para llegar al lugar seguro? Si seguimos un par de horas, antes de que oscurezca llegaremos, respondió él. Pero debemos movernos sin ruido. No sabemos si ellos siguen buscándonos. Elena sintió un escalofrío. ¿Crees que volverán? Elena, dijo el apache mirándola directamente a los ojos, quien teme a la verdad nunca se rinde. Y ellos temen tu verdad. Elena bajó la mirada. Tengo miedo de que te lastimen por ayudarme. El apache negó suavemente con la cabeza. No lucho por ellos ni contra ellos. Lucho por lo que considero correcto. Y tú has vivido demasiada injusticia. Elena sintió que sus ojos se llenaban de emoción. Era extraño encontrar protección en alguien que no conocía hacía mucho tiempo, pero el apache no era como las personas de su pasado. Él no la juzgaba. No la culpaba. No la abandonaba. Continuaron caminando por la cima de la colina hasta llegar al descenso hacia el valle. Allí, la luz del sol comenzaba a desaparecer. Las sombras se alargaban y la brisa se hacía más fría. Debemos apurarnos, dijo el apache. La oscuridad puede protegernos, pero también puede esconder a quienes nos siguen. Elena tomó fuerza del interior de su alma. Estoy lista. El apache asintió y bajaron juntos, con pasos rápidos pero silenciosos. Al llegar al fondo del valle, Elena sintió por primera vez desde que comenzó todo un pequeño espacio de tranquilidad. Allí, rodeados por paredes naturales de piedra y árboles altos, se sentía menos expuesta. El apache observó el lugar con atención. Aquí pasaremos la noche. Elena exhaló profundamente. Gracias, por no dejarme caer. Ni una sola vez. El apache la miró con una calma profunda. No te dejaré caer, Elena. Ni hoy, ni mañana. Y en ese valle silencioso, bajo el último rayo del día, esas palabras se quedaron flotando en el aire como una promesa silenciosa. El valle estaba cubierto por un silencio profundo cuando Elena y el apache se acomodaron entre las rocas y los árboles altos. La luz del día había desaparecido por completo y la oscuridad envolvía todo como un manto espeso. Aún así, Elena sentía que este lugar era más seguro que cualquier otro. El apache se movía con calma, como si conociera cada sonido de la noche. Quédate cerca del fuego pequeño que voy a preparar, dijo él. Nos dará calor, pero sin llamar la atención. Elena observaba cómo él trabajaba con precisión. Cada movimiento era controlado, silencioso, fruto de años de supervivencia. Ella se sentó sobre una manta improvisada y apretó la carta contra su pecho. Ya no temblaba. Ahora sabía exactamente lo que tenía en sus manos, una oportunidad de recuperar su vida. Apache, murmuró ella después de unos minutos. No sé cómo voy a enfrentar todo lo que viene. El hombre la miró desde el otro lado del fuego suave. No tienes que enfrentarlo sola. Elena bajó la mirada y apretó la manta entre sus dedos. Ellos me quieren destruir. Y no solo a mí, ahora te buscan a ti también. El apache se acercó un poco más, sin invadir su espacio. No pueden destruir lo que no conocen. Y no conocen mi vida ni mis caminos. Hizo una pausa. Y no voy a permitir que te toquen. Elena sintió un calor extraño en el pecho. Era una mezcla de alivio, gratitud y algo más silencioso que apenas empezaba a entender. Mi esposo siempre decía que la verdad llega, aunque tarde, dijo ella con voz suave. Él sabía que su familia me odiaba. Pero nunca imaginé que fueran capaces de abandonarme para morir. El apache observó el fuego, pensativo. La verdad muestra quiénes son los demás. Y también te muestra quién eres tú. Elena frunció ligeramente el ceño. ¿Y quién soy yo? Una mujer que aún sigue de pie, respondió él. Y eso los asusta más que la carta. Elena respiró profundamente. Era cierto. Habían intentado borrar su existencia. Pero ella seguía viva. Seguía caminando. Seguía luchando. ¿Qué haremos mañana?, preguntó ella. El amanecer nos dará un nuevo camino, respondió él. Hay un poblado pequeño al este. Allí vive una mujer que ayuda a quienes han sido heridos por la vida. Podrá darte un lugar donde descansar, y podremos pensar en cómo usar esa carta. Elena dudó. ¿Vendrás conmigo? El apache la miró con una profundidad que hizo que el corazón de Elena latiera más rápido. Sí. No hasta que estés a salvo.
no hasta que la verdad esté donde debe estar. Elena sintió que algo dentro de ella se soltaba, como si una cuerda invisible que la había tenido atrapada por meses finalmente se rompiera. Gracias, susurró. No por salvarme la vida, sino por devolverme la esperanza. El apache no respondió de inmediato. Solo la observó con una calma que hablaba más que las palabras. Todos merecen esperanza. Pero pocos tienen el valor de buscarla. Elena se recostó un poco, sintiendo por primera vez desde su abandono que su cuerpo podía relajarse sin temor. El fuego suave iluminaba sus rasgos cansados pero llenos de una nueva fuerza. El apache se mantuvo despierto un rato más, vigilando el valle como un guardián silencioso. Su figura recortada contra la oscuridad daba la sensación de seguridad absoluta. Elena lo miró sin que él lo notara. Pensó en todo lo que habían pasado juntos en tan poco tiempo. En cómo el miedo los había unido. En cómo la verdad ahora los guiaba. Cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, Elena habló una última vez. Apache, cuando todo esto termine, no quiero volver a estar sola. El silencio de la noche pareció contener el aire. El apache se giró despacio hacia ella. No estarás sola, dijo con voz firme. Mientras mi camino pueda caminar junto al tuyo, no estarás sola. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, cálidas, fuertes, verdaderas. Elena cerró los ojos, sosteniendo la carta como un símbolo de su pasado, y la voz del apache como promesa de su futuro. Y así, en el corazón del Valle Oscuro, nació una verdad nueva, la verdad de que incluso después del dolor más profundo, la vida podía ofrecer un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu apoyo con un comentario. Tu voz ayuda a que más personas encuentren estas historias llenas de verdad y esperanza. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando relatos que acompañan, sanan y dan fuerza. Gracias por estar aquí. Tu presencia significa más de lo que imaginas.